tutorial os vamos a explicar cómo se realizan las estructuras de Lewis para determinar el tipo de molécula y el tipo de enlace que se forma entre distintos átomos. Vale, lo primero que vamos a repasar es cuáles son los tipos de enlace. Si recordáis, la tabla periódica estaba dividida en dos tipos, básicamente dividida en dos tipos de elementos. Si os imagináis el esbozo de la tabla periódica, a grosso modo, pues sería algo tal que así. Estaba dividida en dos grandes grupos, que eran los metales y los no metales. Y en base a ello, pues teníamos dos grandes grupos. O uno de ellos eran, si los dividimos por aquí, ¿vale? Aunque sí es cierto que por aquí estaban los semimetales, pero para efectos de enlace químico nosotros vamos a distinguir entre metales y los no metales, ¿vale? Estos son los no metales. Los semimetales, pues nosotros vamos a considerar como si fueran no metales, ¿vale? Por ejemplo, el boro, el silicio, el arsénico, todo ello lo vamos a considerar como si fueran no metales. A pesar de que son semimetales, los consideramos como no metales. Vale, tenemos dos grandes grupos, metales y no metales. Pues en función de que se combinen metales con no metales o metales entre ellos mismos o no metales entre ellos mismos, tendríamos tres tipos de compuestos. Que si recordáis eran los compuestos iónicos, que era la unión de un metal más un no metal. Cualquier compuesto que se forme por la unión de un metal y un no metal será un compuesto iónico. Un ejemplo es, por ejemplo, el NaCl, que es el cloruro sódico y está constituido por un metal y un no metal. Por lo tanto, se dice que el NaCl es un compuesto iónico porque es la unión, surge de la unión de un metal y un no metal. Luego están los compuestos covalentes, que es la unión de un no metal más, bueno, vamos a borrar, de un no metal con un no metal. No metal más no metal. Por ejemplo, el ejemplo más característico es la molécula de agua, ¿vale? Que es H2O. Si os fijáis el hidrógeno, cuidado que el hidrógeno, aunque esté aquí, tenéis que saber que el hidrógeno es un no metal, ¿vale? Él es como si estuviera en este bloque de aquí. Recordad los colores de la tabla periódica, que el hidrógeno siempre era un no metal, a pesar de que está en el grupo 1. Y luego están los compuestos metálicos, que es la unión de un metal más un metal. Pues un ejemplo sería, pues, por ejemplo, el acero, ¿vale? Que es una mezcla de hierro y otros metales. El hierro o el hierro más, por ejemplo, cobalto. Sería una aleación de acero. Aunque sí es cierto que el acero tiene también metales y no metales, pero bueno. Los compuestos metálicos serían compuestos que se constituyen por la unión de metales entre sí. Pueden ser el mismo elemento o pueden ser elementos distintos. Por ejemplo, si tenemos un hilo de cobre, pues nos tenemos que imaginar que son cientos de millones de trillones de átomos de cobre unidos entre ellos. Al igual que los compuestos covalentes, yo puedo tener el carbón, el carbono, y si unos átomos de carbono entre sí, pues eso me puede dar lugar al diamante, al grafito, etcétera. ¿Vale? Pero estos son los tres tipos de compuestos que vamos a obtener según quién se una con quién. Si es metal o no metal, metal con metal o no metal con no metal. Nosotros vamos a estudiar solo los dos primeros, ¿vale?
Los compuestos metálicos no vamos a estudiar su enlace. Tenéis que saber que es la unión de un metal y un metal, pero nosotros a nivel de ver estructuras de Lewis y todo eso solo estudiaremos los iónicos y los covalentes. Y ya tenéis que saber que cuando se mezcla un metal con un no metal es compuesto iónico y un no metal con un no metal sería compuesto covalente. Pero ¿cómo se van a unir estos elementos para formar compuestos? ¿Y por qué se unen? ¿Y cómo se unen? Por ejemplo, ¿por qué la molécula de agua es H2O y no es, por ejemplo, H3O? ¿O por qué el amoníaco es NH3 y no NH? ¿Vale? ¿O por qué la molécula... aquí iría nada, borramos. ¿Por qué la molécula de NH no existe y sí existe NH3? ¿O por qué la molécula de CO2 existe y no existe la molécula de C2O? ¿Vale? Esta molécula no existe, sin embargo existe. ¿Por qué un átomo de carbono se combina con dos oxígenos y no con tres? ¿O por qué no dos de carbono con uno de oxígeno y siempre lo hace así o en forma de CO, que también está el monóxido de carbono? Todas estas preguntas nos las responde una teoría muy famosa que fue propuesta por Gilbert Newton Lewis en 1916, que es la teoría de Lewis o teoría del octeto. Y es una teoría muy sencilla de entender, y dice que cuando los átomos se unen con otros átomos, lo hacen ganando, perdiendo o compartiendo electrones de las capas externas, es decir, ganando, compartiendo o perdiendo electrones de valencia, en un número tal que le permita conseguir una configuración de gas noble. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos los elementos de la tabla periódica va a perder, ganar o compartir sus electrones de valencia para conseguir ganar, tener 8 electrones de valencia. Fijaros, vamos a poner como ejemplo el hidrógeno. Si nos vamos a su configuración electrónica, si recordáis es 1s1. La capa 1 se llena con 2 electrones, es decir, estaría completo si tuviese 1s2. ¿Por qué? Porque el gas noble del grupo del hidrógeno, si recordáis, en el grupo del hidrógeno su gas noble se corresponde con el helio. Y el helio tiene configuración 1s2. ¿Esto qué significa? Pues que el hidrógeno, al ser 1s1, él tiende a ganar, perder, en este caso perder no, pero tiende a ganar o compartir un electrón para quedarse con 1s2. Eso es lo que dice la teoría de Lewis, que todos los elementos tienden a compartir, ganar o perder electrones para quedarse con una capa llena. Vamos a suponer el oxígeno, ¿vale? El oxígeno, si recordáis, tenía configuración 1s2, 2s2, 2p4. Bueno, si os fijáis, en su última capa tiene 6 electrones, 2 aquí y 4 aquí. Luego, para llenar toda esta capa, si recordáis, la capa 2 se llena con 8 electrones, S2P6. Luego, ¿qué tenderá a hacer el electrón? El oxígeno, perdón, tenderá a ganar 2 electrones. ¿Para qué? Para quedarse con la configuración 1s2, 2s2, 2p6. Y esto es lo que nos dice la teoría de Lewis, que estos elementos de estas configuraciones tienden a ganar o a compartir electrones para quedarse con estas configuraciones. Pero nosotros no vamos a trabajar con configuraciones porque es muy feo y muy abstracto de ver. Nosotros lo que vamos a representar son los electrones de valencia en forma de puntitos. De manera que si el hidrógeno, si os fijáis, tiene un electrón de valencia, es este, lo vamos a representar con un puntito. Y si el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, fijaros que tiene S2, P4. Esto es del tema anterior. Los electrones de valencia son los electrones colocados en la última capa de ese elemento. Pues, por lo tanto, para el oxígeno, si os fijáis, tenemos 2 en el subnivel 2s y 4 en el subnivel 2p. Luego tendrá 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones de valencia. Luego nosotros, para simplificar y hacer más fácil el estudio del enlace químico, vamos a representar los electrones de valencia con puntitos alrededor del símbolo del elemento. Y esto significa que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. ¿Vale? Recordad que yo represento los electrones con la letra E y un signo menos arriba. El átomo de oxígeno
tiene 6 electrones de valencia y para nosotros representarlo utilizamos 6 puntitos alrededor del oxígeno. ¿De dónde vienen esos 6 puntitos? Pues de que su configuración de gas noble, su configuración de valencia o sus electrones de valencia vienen de la configuración S2P4. Como los electrones de la última capa es S2P4, tiene 2 más 4 son 6 electrones, por lo tanto le coloco 6 puntos. El hidrógeno, como tiene 1, solo le coloco un punto. Si os imagináis otro elemento, por ejemplo el flúor. Fijaros, el flúor era S2P5, ¿vale? 2S2, 2P5. Por lo tanto, su estructura de Lewis sería una F rodeado de, fijaros, 5 y 2 son 7 puntos. Pues al flúor lo vamos a representar con 7 puntos, que van a ser sus 7 electrones de valencia. Y esto se llama la estructura de Lewis de este elemento. Esta sería la estructura de Lewis del hidrógeno, esta sería la estructura de Lewis del oxígeno y esta sería la estructura de Lewis del flúor. Luego todas estas estructuras de Lewis me van a luego ayudar a construir lo que se llama la estructura de Lewis de los compuestos. Por tanto, importantísimo, hay que saber los electrones de valencia de cada elemento. ¿Cómo lo vamos a memorizar? Pues fijar, como vosotros ya os sabéis la tabla periódica, simplemente conociendo los grupos podéis conocer los electrones de valencia. Si recordáis, todos los elementos del grupo 1 acababan en S1, ¿verdad? Bueno, pues fijar, este es el grupo 1, todos tienen un electrón. Si os fijáis, veis el hidrógeno con un electrón de valencia. Llega hasta el cesio, pero si queréis poner también el francio, sería así también, con un electrón de valencia. Y el radio también, radio con 2 electrones de valencia. Luego, grupo 1, que era este, un electrón de valencia. Grupo 2 tiene 2 electrones de valencia. ¿Veis? El belirio con 2 puntitos. Recordad que todos estos elementos acababan en S2. Por eso todos ellos tienen 2 electrones de valencia. Grupo 13. Vamos a ponerle un palito delante al 3. Este sería el grupo 13. Fijaros que no nos metemos en los metales de transición. Grupo 14, grupo 15, grupo 16, grupo 17, grupo 18. Ya os sabéis muy bien la tabla periódica, por lo tanto podéis saber en función del grupo en el que está el elemento cuántos electrones de valencia tiene. Pues aquí tenéis que el boro, aluminio, galio, inditalio, por estar en el grupo 13, todos tienen 3 electrones de valencia. ¿Y de dónde vienen estos 3? Pues viene de esto, de S2P1. Si recordáis la configuración electrónica, todos los elementos del grupo 13 acababan en S2P1. Por lo tanto, todos tienen 3 electrones de valencia. En definitiva, todas estas estructuras de Lewis o esta pequeña mini tabla periódica, si os fijáis en inglés, esto significa tabla periódica de Lewis mostrando los electrones de la capa de valencia, es decir, son los símbolos de los elementos y luego alrededor tantos puntitos como electrones de valencia tiene. Es sencillo, el grupo 13 tiene 3, grupo 14 4, grupo 15 5 electrones, si os fijáis, todos tienen 5 electrones, el oxígeno tiene 6 electrones y el flúor tiene 7. Y fijaros que los gases nobles todos tienen 8 electrones, a excepción, como ya sabéis, del helio, que se rodea solo de 2 electrones. Aquí está el helio, se rodea solo de 2 electrones. El resto se rodea de 8 electrones. Por eso, como la mayoría de ellos tienden a rodearse de 8 electrones, a la teoría de Lewis también se le llama teoría del octeto. ¿Vale? Teoría del octeto. Octeto viene de 8 y significa que todos los elementos tienden a rodearse de 8 electrones alrededor, excepto el hidrógeno, que se rodeará solo de 2. El helio, perdón. Por lo tanto, el hidrógeno tiende a ganar un electrón para conseguir su configuración de gas noble. Bueno, pues visto esto, cuáles son todos los electrones de valencia, ya no voy a parar más, ¿vale? Tenéis que saber los electrones de valencia de todos estos elementos. El resto de elementos de la tabla periódica ni nos metemos, ¿vale? Todos los que aparecen aquí, más el francio, que tiene un electrón de valencia, y el radio, que tendrá 2 electrones de valencia, igual que el bario, estroncio, calcio, magnesio y belirio. Cuidado, que el hidrógeno solo quiere ganar un electrón para conseguir la configuración de gas noble del helio, igual que el litio. El litio tiene un electrón de valencia, pero tiende a perderlo para quedarse con 1s2 lleno. El resto, pues, tiende a ganar 8 electrones, ¿vale? Para rodearse de 8 electrones. Ahora vamos a ver cómo lo hace.
Bueno, imaginemos que nos preguntan que cuál sería la estructura de Lewis. Un tipo de ejercicio es cuando nos piden dibuja la estructura de Lewis del agua. ¿Vale? Este es un tipo de ejercicio que os lo pueden preguntar. Dibuja la estructura de Lewis de la molécula de agua. Estos son todos los pasos que tenemos que hacer. Cogemos todos los elementos, el hidrógeno, y le colocamos todos sus electrones de valencia, que ya sabemos que es 1. Y el oxígeno, cogemos y hacemos su estructura de Lewis, con todos sus electrones de valencia, que van a ser 6. Pues colocamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? El oxígeno se rodea de 6 y el hidrógeno se rodea de 1. Ahora tengo que ver el tipo de enlace que van a formar. Fijaros, el hidrógeno yo tengo que saber que es un no metal. Y el oxígeno también es un no metal. Luego ya sé que esto es un enlace covalente. ¿Vale? Tengo que saber que si se mezcla un no metal con un no metal es un enlace covalente. Por lo tanto, van a compartir electrones. ¿Cuántos electrones van a compartir cada uno? Pues fijaros, el hidrógeno quiere compartir uno. Pongo comparte un electrón. ¿Por qué comparte un electrón? Porque él tiene un electrón de valencia y su capa de valencia se llena con 2, por lo tanto él quiere compartir uno. ¿Y el oxígeno cuánto quiere compartir? Pues fijaros, tiene 6 electrones. Para llegar a la 8, a los 8 electrones de la capa de valencia, fijaros que todos los elementos quieren tener la configuración de gas noble, que son todos estos que están aquí, el neón, el argón, el criptón y el xenón. Pues si os fijáis, todos quieren rodearse de 8 electrones. Luego, si el oxígeno, voy a cambiar de color que no se ve. Fijaros, si el oxígeno se rodea solo de 8 electrones, él querrá ganar 2 electrones más. O compartir 2 electrones. Por tanto, si me voy aquí, yo ya sé que el oxígeno quiere compartir 2. Luego el oxígeno comparte 2. Porque tiene 6, pongo aquí comparte 2 electrones. ¿Para qué? Para rodearse de 8 electrones. Y ahora voy a escribir la molécula. Como tengo 2 hidrógenos y un oxígeno, el átomo de la derecha siempre es el átomo central. Luego lo voy a colocar en el centro. El oxígeno en el centro. Y los que están a la izquierda se le va a llamar periféricos. Es decir, el de la izquierda va a ser el átomo central y el de la derecha van a ser los periféricos. Como son dos, lo voy a poner uno a un lado y otro a otro. Y ahora voy a colocarle sus electrones de valencia. Yo sé que el hidrógeno tiene un electrón de valencia y el oxígeno tiene 6, ¿vale? Para distinguir del hidrógeno y del oxígeno voy a ponerle pequeñas crucecitas, ¿vale? Bueno, podéis poner lo que queráis, yo siempre le pongo pequeñas crucecitas para distinguirlo de los puntos del hidrógeno. Pero bueno, podéis hacer lo que queráis. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora, me voy a lo que me dice la estructura, la teoría de Lewis. Me dice que el hidrógeno quiere compartir uno. Vale, siempre empieza por los átomos periféricos. Si el hidrógeno tiene uno y quiere compartir uno, entonces compartir significa rodearlo y hacerlo conjunto. Luego el hidrógeno va a querer compartir este y este. Y este hidrógeno tiene uno, luego querrá compartir uno. ¿Veis? Quiere compartir uno. Luego uno su electrón con otro electrón del átomo central y está compartiendo un electrón. ¿Y ahora qué dice la teoría de Lewis? Me dice que el oxígeno querrá compartir dos, pero fijaros que ya lo está compartiendo. El hecho de que el hidrógeno comparta él con uno, el oxígeno ya está compartiendo uno con él. Luego el oxígeno ya están compartiendo dos electrones. Es decir, está compartiendo este y este electrón del hidrógeno. Luego ya tengo la estructura de Lewis que me queda así. Lo voy a poner mejor y me quedaría una H, aquí un electrón del hidrógeno y el otro compartiéndose del oxígeno, aquí me quedaría un oxígeno, aquí una X pequeñita del electrón del oxígeno, aquí el electrón del hidrógeno. Y ahora los rodeo dos en círculo como diciendo que estos dos electrones se comparten. Y esto va a ser lo que se llama un enlace químico covalente. Los comparte y fijaros que al oxígeno le quedan 1, 2, 3 y 4 electrones sin compartir. Pues eso lo voy a poner en este, arriba y abajo, y pongo los 4 electrones sin compartir. Bueno, pues a esto se le llama la estructura de Lewis de la molécula de agua. Esto es la estructura
de Lewis de la molécula de agua. Y ahora, cada enlace lo represento con una rayita, y eso representa un enlace, y por eso la molécula es así, H, O, O y H. ¿Vale? Y ahora coloco los electrones sueltos en forma de puntitos. Os podéis encontrar en algunos libros por internet que hay gente que le pone una rayita aquí arriba y abajo, pero bueno, yo prefiero poner los puntitos. Y esta es lo que se le llama la estructura de Lewis de la molécula de agua. Y esto explica por qué la molécula de agua es H2O y no es H3O. ¿Por qué? Porque si el oxígeno quiere compartir dos electrones y el hidrógeno quiere compartir uno, un oxígeno se tiene que compartir con dos hidrógenos y no con tres, porque el oxígeno solo quiere compartir dos y el hidrógeno solo quiere compartir uno. Pues a esto se le llama la estructura de Lewis, ¿vale? Estas dos serían la estructura de Lewis, la más correcta es la segunda. Luego, siempre que lleguéis aquí, simplemente a los pares de electrones compartidos los representáis como una rayita y esto representa un enlace químico. Y esta es la molécula de agua. Ya cuando lleguéis a bachillerato, ¿vale? Esto no entra en cuarto, pero cuando lleguéis a bachillerato os dirán que realmente la molécula de agua es así. Los dos electrones aquí arriba y ahora un átomo de hidrógeno hacia abajo enlazado y otro por aquí. Y esto es la famosa molécula de agua que yo siempre decía en clase, en segundo de la ESO, no sé si os acordáis, yo decía, las cabezas de Mickey Mouse, pues las cabezas de Mickey Mouse venían así. Porque por aquí se une un hidrógeno, bueno, en verdad esto es una cabeza de Mickey Mouse boca abajo, pero bueno. Y aquí vendría otro hidrógeno, aquí estaría el oxígeno, y aquí sería un hidrógeno, y aquí otro hidrógeno. Y esta es la famosa cabeza de Mickey Mouse que yo os decía. ¿Por qué se tiende a girarse estos hidrógenos hacia abajo? Ya os lo explicarán en bachillerato, y eso es por culpa de estos pares de electrones que están solos, pues hacen que el hidrógeno se gire un poquito hacia abajo. Y aparece lo que se llama esta estructura, ¿vale? Pero bueno, lo que yo os digo, solo tenéis que saber dibujar la estructura de Lewis a partir de la molécula. Yo os digo, molécula de agua, cogéis los elementos, le ponéis sus electrones de valencia y empezáis a compartir. Primero compartís los átomos periféricos y cuando ya los átomos periféricos compartís y veréis que el átomo central se rodea de 8 electrones. Fijaros que el hidrógeno se ve rodeado, ¿y esto por qué no se ve? Vale, sí. El hidrógeno está rodeado de 2 electrones. Este hidrógeno también se ve rodeado de 2 electrones. Luego cumple su octeto. ¿Y el oxígeno? Pues fijaros, el oxígeno se está rodeando de 8 electrones. Si os fijáis, si rodeo todos los electrones que le rodean al oxígeno, ahora él se rodea de 8 electrones. Fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero como está compartiendo este con el hidrógeno, este también como forma parte de él. Por lo tanto, ya este 7. Y este, aunque es del hidrógeno, pero como se están compartiendo, también forma parte de él. Luego son 8. Luego el oxígeno se rodea de 8 electrones. Luego el oxígeno cumple el octeto y el hidrógeno se rodea de 2 electrones. Por lo tanto, también cumple su octeto. Recordad que el hidrógeno y el litio se cumplen su octeto solo con 2 electrones. ¿Por qué? Pues si recordáis, en la tabla periódica, el hidrógeno, al ser 1s1, tienden solo a completarse con un electrón. ¿Veis? Esta es su capa de valencia 1s2. Por lo tanto, el hidrógeno solo quiere 2 electrones. Y así hemos deducido la estructura de Lewis, ¿vale? Cada vez que hagáis una estructura de Lewis tenéis que comprobar que los átomos periféricos siempre cumplan su octeto. Veréis que hay excepciones en las que el átomo central se rodea de más de 8 electrones, pero eso no pasa nada, ¿vale? Lo importante es que los periféricos se rodeen de sus 8 electrones o de 2 electrones, en el caso del hidrógeno y del litio, se rodeen de sus 2 electrones. Vamos a hacer otro ejemplo. Imaginaros que os dan la molécula, que os piden que deduzcáis la estructura de Lewis para la molécula de, por ejemplo, CO2. Vale. Y os dicen, dibuja la estructura de Lewis, ¿vale? Perdona por la caligrafía, pero el lápiz digital. Y os dicen la estructura de Lewis del CO2. Vale, cogemos los átomos C
y escribo sus electrones de valencia. Me lo tengo que saber. Como es S2P2, pues tiene 4 electrones de valencia. Vale. Y ahora el oxígeno. El oxígeno, como es S2P6, tenéis que memorizar esto, ¿vale? Imprescindible, ¿veis? El carbono 4 electrones y el oxígeno 6. El oxígeno pues tiene también sus 6 electrones y los dibujaré 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora tengo que saber qué tipo de enlace. Pues fijaros, como el carbono es un no metal y el oxígeno es un no metal, va a dar lugar a un compuesto covalente. Luego es covalente, eso lo indicáis, ¿vale? Un enlace covalente o compuesto covalente. ¿Esto qué significa? Que van a compartir. ¿Cuántos van a compartir? Pues fijaros, el carbono tiene 4 electrones. Luego para llegar a 8 tiene que compartir 2 electrones. Luego 2 electrones comparte. Y el oxígeno pues tienes, perdón, lapsus. El carbono tiene solo 4 electrones. Vamos a ponerlo más largo. Luego quiere compartir 4. ¿Por qué? Porque si tiene 4 y quiere compartir, tiene que llegar a 8, luego comparte 4 electrones. Recordad que si tenéis 4 caramelos y queréis llegar a 8 caramelos, tenéis que compartir 4 electrones. ¿Por qué compartir? Porque es covalente, porque es no metal y no metal. El oxígeno, como tiene 6, pues comparte 2 electrones, ¿vale? Comparte 2 electrones. Pues ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues ya sabemos que el carbono tiene que compartir 4 y el oxígeno tiene que compartir 2. CO2, ¿quién es el átomo central? Pues el que está solo, ¿vale? El carbono es el que está solo. Y el oxígeno, como son 2, lo pongo uno a cada lado. Uno a un lado y otro a otro. Ahora, le coloco todos sus electrones de valencia. El carbono tiene 4 electrones de valencia, 1, 2, 3 y 4. Y los oxígenos tienen 6, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí igual, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora empieza a compartir tal como me dice la teoría de Lewis. Teoría de Lewis me dice que el oxígeno quiere compartir 2, porque tiene 6 y quiere llegar a 8. Luego, primero empieza por los periféricos, ¿vale? Los de alrededor. El del centro para el último. El oxígeno quiere compartir 2, como quiere compartir 2, pues va a compartir un electrón, va a compartir este y también va a compartir este, porque quiere compartir 2. Luego él comparte estos 2 electrones con estos 2 electrones del carbono. Lo mismo hace el otro oxígeno. Tiene este electrón, quiere compartir uno más, lo comparte. Y este oxígeno también comparte 2. ¿Qué ocurre? Que ahora el carbono quiere compartir 4, pero es que ya lo está compartiendo. Si os fijáis, el carbono está compartiendo ya 4 electrones. 2 con este oxígeno y otros 2 con este oxígeno. Por lo tanto, ya el carbono también está compartiendo los tetos. Los 8 electrones. Vamos a comprobar si se cumple el octeto. Fijaros, el oxígeno, si rodeo en círculo todos los electrones que están por el lado del oxígeno, veréis que se rodea de 8 electrones. Por lo tanto, cumple el octeto. Este oxígeno también se rodea de 8, fijaros. Tiene sus 6 crucecitas a blancas más estos 2 que están compartidos con él. Luego tiene sus 8 electrones. Luego también se cumple su octeto. ¿Y el carbono? Pues fijaros, el carbono tiene todos estos, sus 4 más los 4 que comparte 2 con cada oxígeno. Luego también tiene 8 electrones. Luego se cumple la teoría del octeto. Por lo tanto, ya puedo dibujar mi estructura de Lewis. Y mi estructura de Lewis va a ser así. La dibujo tal que cada par de electrones enlazados lo dibujo como una rayita significando eso un enlace. Pongo aquí la C y aquí la O. Y ahora pondré una rayita por el enlace de arriba y otra rayita por el enlace de abajo. No me puedo olvidar de los electrones que quedan sin compartir, que son 1, 2, 3, 4. Pues pongo 1, 2, 3, 4.
Esto no es un electrón, ¿vale? Esto es del oxígeno aquí, vale, 4 electrones. Otras dos rayitas, porque son dos pares de electrones enlazantes, dos rayitas. Y aquí le quedan 4 por compartir, pues 1, 2, 3 y 4. Y fijaros que el carbono no le queda ningún electrón sin compartir, por lo tanto aquí no coloco ningún puntito. Y esta sería la estructura de Lewis del CO2. ¿Qué me dice la estructura de Lewis? Pues que cada carbono se une con el oxígeno formando dos enlaces covalentes. Fijaros que comparado con el agua, que se forma solo un enlace, aquí ya se forman dos enlaces. Luego esta sería la estructura de Lewis para el CO2. Yo os doy la molécula, os digo el CO2 y digo, hazme la estructura de Lewis y tenéis que llegar a esto. En el examen o los ejercicios tenéis que hacer todos estos pasos, ¿vale? El que me ponga directamente C doble enlace oxígeno, C doble enlace oxígeno y 4 puntitos a cada oxígeno, se lo tacho, porque yo tengo que saber que sabéis hacer el procedimiento, ¿vale? Venga, ahora vamos a hacer otro ejemplo, pero en el caso de un compuesto iónico. Imaginaros que os dicen, realiza la estructura de Lewis de, por ejemplo, Mg y 2. Y os pregunta por la estructura de Lewis. Vale, cogemos los elementos, cogemos el magnesio y tenemos que tiene dos electrones de valencia. Mg y colocamos un electrón de valencia y dos electrones de valencia. Como el magnesio es 3, acaba en 3s2, dos electrones de valencia, ¿vale? Y ahora el yodo, pues lo colocamos y tiene 7 electrones de valencia. Lo vamos a colocar y le dibujamos sus 7 electrones de valencia. Llevamos 7. Vamos a dibujarlo mejor. Vale, ahí tenéis los 7 electrones, ¿vale? 3 y 3, 6 y una 7. Vale. Ahora tenemos que ver qué tipo de enlace es. El magnesio es metal. Sin embargo, el yodo es un no metal. Por lo tanto, esto es un compuesto iónico. Luego, en el compuesto iónico, el metal pierde electrones, y eso ocurre siempre, pierde, y el compuesto no metálico gana electrones. ¿Cuántos quiere ganar el yodo? Pues fijaros, tiene 7 electrones de valencia, para llegar a 8, pues gana un electrón. Eso es como si él dijese, yo tengo 7 y ¿cuánto quiero llegar a 8? Pues necesito ganar un electrón. ¿Y cuántos pierde el metal? Todos los que tiene, porque si pierde estos electrones de valencia se quedará con la capa anterior llena, por lo tanto pierde 2 electrones. Es decir, el metal siempre perderá todos los electrones de valencia que tenga y el no metal siempre ganará electrones para rodearse de 8, excepto el hidrógeno que querrá rodearse de 2, ¿vale? Pero el yodo tiene 7, querrá ganar 1 para rodearse de 8. Y si el magnesio pierde los dos electrones, se quedará como Mg 2 más. Recordad que si un átomo pierde dos electrones, se queda con dos cargas positivas. Y el yodo se rodeará de 8 electrones y se quedará como I menos. Si el yodo gana un electrón, se queda como I menos. Y ahora voy a hacer la estructura de Lewis. ¿Cómo sería? Pues dibujo el Mg con sus dos electrones más el yodo con sus 7 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, ¿qué ocurre? Que el magnesio quiere perder 2 electrones y el yodo quiere ganar un electrón. Por lo tanto, un magnesio se tiene que combinar con 2 yodos, tal como me dice la molécula. ¿Por qué? Porque si él quiere perder 2 y este quiere ganar 1, lo voy a poner... A ver si me deja...
Luego el yodo, el magnesio se tiene que combinar con 2 yodos. ¿Por qué? Porque el magnesio quiere perder 2 y el yodo quiere ganar 1. Luego un magnesio le tiene que ceder electrones a 2 yodos para que él pueda perder 2. Es como yo suelo decir las cuentas de la vieja. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Pues fijaros, este electrón se lo va a ceder a este porque pierde, fijaros, el magnesio pierde. Luego pierde dándole este electrón a este yodo y dándole este electrón a este yodo. Ahora no es comparto, ahora yo te doy electrones. ¿Y cómo quedaría la estructura de Lewis? Pues fijaros, quedaría así. Quedaría el magnesio en el centro y ahora tendría 2 yodos. Aquí el magnesio quedaría como carga 2 positivas y aquí el yodo quedaría con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 con una carga negativa y al otro lado estaría el otro yodo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí quedaría con una carga negativa. Y esta sería la estructura de Lewis. Ya no se puede, no se forman enlaces. ¿Por qué? Porque se han cedido electrones. Este electrón ha pasado a formar parte de este y este electrón ha pasado a formar parte de este. Por lo tanto, ya tengo los 2 yodos. Rodeados de 8 electrones, rodeados de 8 electrones y el magnesio ha perdido sus 2 electrones. Y esta sería la estructura de Lewis del yoduro de magnesio, Mg2. Y podéis poner aquí Mg2. Esta sería la estructura de Lewis para el yoduro de magnesio. Un magnesio 2 más y 2 yodos menos. Vale. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo para compuestos iónicos. Vale, imaginaos que os piden la estructura de Lewis para el compuesto, pues por ejemplo, al Cl3, ¿vale? Y os piden la estructura de Lewis. Vale. Como siempre, cogemos los 2 elementos, el aluminio, y hacemos su estructura de Lewis para este elemento, que es Al, como es un elemento del grupo 13, tiene 3 electrones de valencia, 1, 2 y 3. Y el cloro, que pertenece al grupo 17, pues tiene un cloro rodeado de 7 electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos el aluminio, que es un metal, y el cloro, que es un no metal. Luego, cuando unimos un metal con un no metal, obtenemos un compuesto iónico, ¿vale? Esto siempre lo tenéis que escribir, compuesto iónico. Eso significa que el metal va a perder y el no metal va a ganar. Luego este siempre va a perder electrones. Perder. Y este siempre va a ganar. Ahora tenemos que deducir cuántos va a ganar uno y cuántos va a ganar perder el otro, perdón. Venga, ¿cuántos pierde el metal? El metal siempre pierde todos los que tienes. Como él tiene 3 electrones, este va a perder 3 electrones de valencia. Y el cloro, pues como tiene 6, 7, pues querrá ganar un electrón de valencia. Luego, si el aluminio pierde estos 3 electrones, se va a convertir en el aluminio 3 más. Recordar que perder electrones es ganar cargas positivas. Y como el cloro va a ganar un electrón, pues me queda Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como él gana un electrón, me quedará cloro menos. Y el compuesto iónico que formarán el cloro y el aluminio será la unión del ion aluminio 3 más con el anión cloro menos. ¿Cómo se va a formar eso? Pues un aluminio con 3 electrones se va a unir con 3 cloros, que lo vamos a representar así, 3 Cl, y ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7. ¿Qué va a ocurrir? Que este electrón que está aquí se lo va a ceder un electrón a cada átomo de cloro. Como hay 3 átomos de cloro con 7 electrones, le voy a ceder un electrón a cada uno. Por lo tanto, me quedará el siguiente compuesto. El átomo central va a ser el aluminio. Aquí en verdad no hay átomo central, pero bueno, lo colocamos en el centro con 3 cargas positivas. Y alrededor vamos a poner los 3 cloros. Un cloro, otro cloro y otro cloro. Cuando son 3, pues se rodea en forma de triángulo. Cuando son 2, uno a cada lado. Cuando son 4, uno en cada esquina. Y ahora le colocamos a cada uno sus 6 electrones. 3, 4, 5, 6. 7 electrones, perdón, 7. Y este 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y este 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora, para que se vea mejor, vamos a colocarle un electrón más como que viene de cada uno de los electrones que le ha cedido el aluminio. Estos 3 electrones, que eran estos de aquí, 1, vamos a ponerle un tamaño más grande, vale, vamos a ponerlo con este, vamos a ponerlo en rojo, es muy grande, le ponemos un electrón, 2 y 3. Y estos electrones han ido a parar aquí, 1, 2 y 3. Y ya tenemos la estructura de Lewis del tricloruro de aluminio. El aluminio con 3 cargas positivas y el cloro con 3 cargas negativas. Las cargas negativas hay que colocárselas a cada elemento. ¿Vale? Voy a poner en blanco, pero hay que ponerle su carga negativa, su carga negativa y su carga negativa. De manera que la estructura de Lewis tiene que ser neutra. Es decir, 3 cargas positivas y 3 cargas negativas da una estructura de Lewis neutra. Y estos electrones, si os fijáis, ahora tenemos el cloro rodeado de 8 electrones, el cloro rodeado de 8 electrones y el cloro rodeado de 8 electrones. Y el aluminio, aunque parezca que no tiene sus 8 electrones, pero al perder los 3 electrones que tenía en su capa de valencia, se ha quedado con la capa anterior llena. Fijaros, esto no hay que hacerlo, ¿vale? Para que lo entendáis. La estructura de Lewis ya está aquí. Esto es lo que tenéis que hacer en el examen. Simplemente poner Al3 más y 3 cloros menos. Pero para que entendáis por qué el aluminio aquí no le ponemos nada. Fijaros, el aluminio tenía estructura de Lewis 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Bueno, fijaros, estos 3 electrones que están aquí son estos 3, ¿vale? Entonces estos los ha perdido. Y al perderlo, fijaros que se queda con el nivel 2 lleno. Por eso, aunque aquí ya no aparezcan electrones de valencia, eso significa que el aluminio tiene su último nivel lleno. ¿Por qué? Porque ha perdido los 3 electrones que le tenía en su último nivel. Por lo tanto, el nivel anterior se queda lleno. Por lo tanto, esta sería la estructura de Lewis del tricloruro de aluminio, que sería Al3 más unido a 3 cloros menos. Recordad que en el enlace iónico se formaban siempre cristales, por lo tanto no tiene sentido formar aquí un enlace ni nada, sino simplemente esto va a formar un cristal que, como ya conocíais, en el que la proporción será que habrá un átomo de aluminio por cada 3 de cloro, porque el aluminio quiere perder 3 electrones y el cloro quiere ganar 1. Por lo tanto, un aluminio se tiene que combinar con 3 cloros. Otro tipo de ejercicio que os pueden preguntar es el siguiente. ¿Qué tipo de compuesto dará, por ejemplo, el belirio y el flúor? ¿Qué tipo de compuesto dará el belirio y el flúor? Vale. Cogemos y hacemos lo siguiente. Ponemos el belirio, hacemos la estructura de Lewis con sus electrones de valencia, que será B, que tiene 2 electrones. Y aquí al flúor le ponemos su estructura de Lewis también para ese elemento, que sería el flúor rodeado de 7 electrones. 4, 5, 6 y 7 electrones. Vale. El belirio es un metal y el flúor es un no metal. Luego aquí ponemos metal y aquí ponemos no metal. Como se está uniendo un metal y un no metal, resulta que va a dar un compuesto iónico. ¿Eso qué significa? Que el metal querrá perder
¿Cuántos va a perder? Todos los que tiene. Luego quiere perder 2 electrones. Y el flúor, ¿cuántos quiere ganar? Pues si tiene 7 electrones para llegar a 8, la teoría de los tetos, luego este quiere ganar un electrón. Y ahora llega aquí las cuentas de la vieja. Si el belirio quiere perder 2 y el flúor quiere ganar 1, un belirio se tiene que combinar con 2 flúor. ¿Para qué? Pues como el belirio quiere perder 2, quiere perder estos 2 electrones y el flúor tiene 6, voy a poner en forma de crucecitas, perdón, tiene 7, el flúor tiene 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué va a ocurrir? Pues que el flúor, fijaros lo que quiere hacer, este electrón lo quiere pasar, en verde no se ve, vamos a poner en rojo, ahí. Este electrón se lo quiere ceder al flúor, pero este otro electrón se lo tiene que ceder a otro átomo de flúor. De manera que la estructura de Lewis que me quedará será tal que así. Un belirio con 2 cargas positivas se unirá a 2 flúor, 4, 5, 6, 7, 8, una carga negativa y aquí tendré otro flúor con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y le voy a poner el color rojo para que lo veáis. Este electrón lo ponemos en rojo, se quedará ahora como este electrón aquí y este electrón en rojo pasará a formar parte del flúor y se quedará como este. Y me queda la estructura de BeF2. Por lo tanto, el compuesto que formará el belirio con el flúor será BeF2. ¿Por qué? Porque el belirio quiere perder 2 electrones y el flúor quiere ganar 1. Por lo tanto, un belirio se tiene que combinar con 2 flúor. Y la estructura de Lewis sería esta, F-, Be2+, F-. Cuidado, se me ha olvidado la carga negativa aquí, hay que ponerla. Y la fórmula iónica, la fórmula iónica sería BF2. ¿Vale? Este es otro tipo de problemas que os pueden preguntar. ¿Qué tipo de compuesto formará el belirio y el flúor? Pues decimos que será un compuesto iónico. ¿Vale? Lo tenéis que dejar por escrito. Compuesto iónico. El flúor quiere ganar un electrón y el belirio quiere perder 2. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué tipo de compuesto formará, por ejemplo, compuesto entre el nitrógeno y por ejemplo, el hidrógeno? ¿Vale? ¿Qué tipo de compuesto formará el nitrógeno y el hidrógeno? Sabemos que el nitrógeno es un no metal y el hidrógeno también es un no metal. Por lo tanto, esto da lugar a un compuesto covalente, ¿vale? Un compuesto covalente. Luego, si es un compuesto covalente, van a compartir electrones. Vamos a hacer la estructura de Lewis de cada elemento. Nitrógeno, pues tenemos N, como pertenece al grupo 15, tendrá 5 electrones de valencia. El hidrógeno, como pertenece al grupo 1, tendrá 1 electrón de valencia. Recordad que el hidrógeno es una excepción y él tiende a ganar o compartir un electrón. Luego aquí comparte 3 electrones. ¿Por qué comparte? Porque es un compuesto covalente, porque es un no metal, ¿vale? No metal y no metal da lugar a compartir electrones. Recordad lo que dijimos al principio, que en el enlace covalente da lugar a la unión de un no metal y no metal y lo que se hace es compartir electrones, ¿vale? Compartir electrones. Cuando el enlace es covalente comparte electrones, cuando el enlace iónico gana o pierde. Y este quiere compartir uno. Luego comparte un electrón. Vale, ahora aquí llegan las cuentas. Si el nitrógeno quiere compartir 3 y el hidrógeno quiere compartir 1, un nitrógeno se tiene que combinar con 3 hidrógenos. Porque si yo quiero compartir 3, yo soy el nitrógeno, quiere compartir 3 electrones y el hidrógeno quiere compartir solo 1, un nitrógeno se tiene que combinar con 3 hidrógenos. Un nitrógeno se tiene que combinar con 3 hidrógenos para que se cumplan los tetos. 4 y 5.
Como es enlace covalente, empiezo a compartir. Luego comparto, se comparte estos dos, el hidrógeno comparte este y este hidrógeno comparte este. Y ya tengo la estructura de Lewis. Fijaros, el hidrógeno, lo vamos a hacer así, el hidrógeno se ha rodeado de dos electrones. Luego tiene su octeto completo. Este hidrógeno también se ha rodeado de sus dos electrones, 1 y 2. Y este hidrógeno también se ha rodeado de dos electrones. El electrón que ya tenía más el electrón que ha empezado a compartir con el nitrógeno. Por lo tanto, cada hidrógeno tiene su octeto de dos electrones. Recordad, el hidrógeno cumple su octeto solo con dos electrones. Y el nitrógeno, pues fijaros, el nitrógeno comparte, lo voy a cambiar de color para que lo veáis. El nitrógeno comparte todos estos electrones. Todos estos y todos estos. Pues si contáis, fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones. Luego el nitrógeno también se rodea de 8 electrones. Por lo tanto, ya puedo dibujar mi estructura de Lewis, me va a quedar tal que así. Cada par de electrones compartidos, una rayita de un enlace. Pongo una H, un enlace, un nitrógeno. Esto se convierte en otro enlace, otro hidrógeno, y para acá otro hidrógeno y otro enlace. ¿Y ahora qué ocurre? Pues fijaros, me quedan dos electrones libres. Pues estos dos electrones los voy a colocar aquí. ¿Vale? Este electrón lo voy a subrayar en amarillo para que lo veáis. En amarillo no, en violeta. Este electrón queda libre y este electrón también queda libre. Libre significa que no se está compartiendo. Este se está convirtiendo con este hidrógeno. Este se está compartiendo con este hidrógeno. Este se está compartiendo con este hidrógeno. Luego me quedan dos libres, ¿vale? Estos dos electrones son estos dos electrones que quedan libres. Y a esta sería la estructura de Lewis del amoníaco, que sería el NH3. Luego, si yo os pregunto, ¿qué compuesto formará? Esta sería la pregunta. Indica el compuesto que formará nitrógeno e hidrógeno y deduce su estructura de Lewis. Pues cogéis, ponéis el nitrógeno, sus 5 electrones de valencia, el hidrógeno, su electrón de valencia, razonáis que los dos son no metales, por lo tanto comparten, y ahora digo, como tiene 5, cuidado, esto no es un electrón, ¿eh? Aquí esto es un punto, esto no es un electrón de valencia, son 5 puntos solo. Digo, si tiene 5 hasta 8, comparte 3 electrones. Y el hidrógeno tiene 1, pues comparte un electrón. ¿Vale? Aquí también tenemos que borrar esto que se confunde con un electrón. Pues ahora, como comparte 3 y comparte 1, ahora yo razono. 3 hidrógenos se tienen que convertir con un nitrógeno. Y coloco el nitrógeno en el centro y los 3 hidrógenos alrededor. Coloco cada uno sus puntitos como electrones de valencia y empiezo a compartir. Y ya me sale la estructura de Lewis, que sería NH3. Sería una N unida a 3 hidrógenos y el nitrógeno tiene 2 electrones de valencia en el centro. Y esta sería la estructura de Lewis para el NH3. El nombre, ya lo aprenderéis en formulación, se llama amoníaco o trihidruro de nitrógeno. Bueno, pues con esto hemos terminado el tutorial de las estructuras de Lewis. Como veis, es fundamental conocerse cuáles son los electrones de valencia. Y es fundamental conocerse esto, que si ya os sabéis la tabla periódica es muy sencillo. Grupo 1, un electrón, grupo 2, 2 electrones, y el grupo 13, 14, 15, 16, 17, pues 3, 4, 5, 6 y 7 electrones. Los gases nobles todos tienen su octeto completo. Recordad la excepción del helio, que solo con 2 electrones, luego el hidrógeno solo quiere ganar o compartir uno. Y luego, pues lo básico, en el enlace iónico en el enlace covalente tienden a compartir, ¿vale? Covalente, compartir, riman, los dos empiezan por CO, y en el iónico ceder electrones. En el enlace iónico el metal pierde electrones, luego se los da y el cloro gana electrones. Estos 3 electrones pasan a formar parte de cada uno de los cloros, ¿veis? El cloro tiene sus 7 electrones de valencia, que eran los blancos, más el rojo que le da el aluminio. Este se lo había dado el aluminio, se lo ha dado el aluminio y se lo ha dado el aluminio. Por lo tanto, el aluminio cede 3 electrones y el cloro coge un electrón. Y eso es para compuestos iónicos. Pues nada, esto sería todo.